Buenos días, ¿cómo estamos? Día 3 de este reto de 21 días de conexión. Vamos a esperar un poquito que Instagram avise que estamos conectados, que estamos en conexión. Hola, hello. Hola, Janita, buen día. Hola a todos, buen día, gentecita que se va sumando, seres maravillosos. Bienvenidos a este tercer día del reto de 21 días de conexión, desafío, reto, propósito, propuesta, como te guste llamarlo. Me gustaría que me digan si se escucha, si se oye, si se me oye bien, por favor. Así puedo continuar sabiendo. Buen día a todos. Alguien que me diga si se escucha bien, por fin. Muevan los dedos. ¡Muévanse, gente! ¡Ay, qué lindo! Emocionante. Me emociona sentir. Estamos acá para sentir, ¿no? Perfecto, gracias Vivi, gracias por avisarme, gracias por tu compromiso de acción. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos, buen día. Otra vez, este es el día 3 del desafío 21 días de conexión. Estamos aquí para recibir información y elevar nuestra frecuencia vibratoria, elevar la vibration, amores. Así que hoy, el tema de hoy es recontramil profundo, recontramil zarpado. Y te va a poner ahí, pum, de cara contra un montón de cosas que justamente venimos evitando. Mirá, si estuviste presente el día de ayer o viste después el vivo de ayer sobre luz y oscuridad, hubo un momento en el que estábamos todos ahí con la mano en el picaporte de la puerta y ese momento fue genial. Fue maravilloso, fue intenso a nivel energético, emocional. Se han caído ahí un montón de barreras. Fue muy, muy poderoso. Así que imagínate cómo estamos empezando. Eso ya fue el día 2 y hoy vamos a entrar bien en profundidad con lo que es el ego. El ego. ¡Wow! ¡Qué temón! Bueno, como siempre vamos a hacer activación para meternos en este tema realmente abiertos a recibir la información. Vamos a colocarnos en la frecuencia que se necesita estar para poder ver con los ojos del conocimiento y no con los ojos de la mente, del intelecto que intenta entender, que intenta justificar, y hoy vamos a hablar un poquito de todo eso. Así que vamos a cerrar los ojos donde estés, descruzate de piernas, apoyá los pies en el suelo si podés, sería lo mejor. Yo estoy descalza, en realidad estoy en pantuflas, pero ahora mismo me las acabo de sacar. Y pisando tierra, pisando el suelo con los pies descalzos, descruzate todo, que no haya ningún nudo en tu cuerpo. Descruzá los brazos, descruzá las manos, descruzá las piernas. Si estás acostado, puedes hacer lo mismo, descruzate. Intenta empezar a relajar tu cuerpo cerrando los ojos. Hacemos 3 respiraciones bien conscientes por nariz. Inhalamos, visualizando que nos llenamos de luz. ¡Eso! Y exhalamos soltando, soltá tensiones, soltá tus hombros, soltalo todo. Ahí en mi estornudo salió pum, de una todo.
Volvé a tomar aire bien profundo. Sentí cuando estás respirando, cuando el aire entra por tu nariz, llena tus pulmones, expande tu pecho, te llenas de luz, de aire nuevo, limpio, puro. Y al exhalar, soltás. Soltás el aire, soltás el cuerpo, soltás tensiones, soltás todo lo que venís sosteniendo hasta este momento. Libera. Y una vez más, volvemos a inhalar bien profundo. Toma aire, estirate, llenate de aire nuevo, de luz. Purificate. Y en la exhalación, suelto todo. Me vacío, me libero. Es necesario que te vacíes de lo viejo para darle lugar a lo nuevo. Cuando lo sientas y estés listo, despacito empezás a abrir tus ojos. Ay, como solo con 3 respiraciones conectamos, volvemos al centro, volvemos al origen, al momento presente. Y hola, buen día a todos los que se fueron uniendo. Buen día, Male. Bueno, hicimos recién las 3 respiraciones y ahora vamos con activación de glándula del timo. Acordate que mientras haces el movimiento de activación también podés pronunciar internamente glándula del timo, actívate. Así que podés usar deditos, yemas de los dedos, golpecitos acá, puños o un puñito. Simplemente ahí golpeando. Podés también acá cerrar los ojos para maximizar la experiencia. Volvé a conectarte con tu respiración. Regula sistema nervioso, regula sistema inmunológico. Activa conciencia, activa percepción. Y despacito vas a ir soltando el movimiento suave. Eso. Y masajeate ahí un poquito, entra en contacto con tu cuerpo. Eso. Movemos, sacudimos un poquito. Cabeza, rodillas, muslos y cadera. Eso, bien. Ahora sí, energía, power, super power. Hermoso todo para comenzar este vivo del amor. Este 21 días de conexión, día 3, hablando del ego. Mi amor, prepárate porque esto va a ser muy fuerte para tu ego, justamente para tu ego. Hoy vamos a ver cómo, vamos a escuchar y vamos a sentir, vamos a usar todos los sentidos para darnos cuenta de cómo el ego lucha por sobrevivir, cómo el ego lucha por permanecer, cómo el ego lucha por dominar cada situación. Entonces, haciendo siempre un repasito de cómo venimos con este camino de conexión, de conciencia hermosa, que no sé ustedes, pero yo estoy recontra mil disfrutando. Primer día hablamos de lo que es la dualidad para saber desde la base, desde dónde estamos creando nuestra vida. Segundo día hablamos de la luz y de la oscuridad, la integración de la sombra y de cómo hay que activar el poder de la valentía, ser valientes para abrir esa puerta y dejar que la luz entre en ese cuarto oscuro que es nuestro inconsciente para ver todo lo que hay ahí, toda la información que nos sirve y la que no nos sirve sobre todo, para ver la que no nos sirve sobre todo y poder empezar a elegir desde dónde voy a experimentarme en esta vida, ¿sí? Desde dónde. Y ahí entra el tercer día que es hoy, que es el ego. El ego es nuestro piloto automático. El ego es aquel personaje que nos comemos, aquel personaje que nos creemos,
aquel personaje con el que nos identificamos. Y entonces vivimos nuestra vida desde ahí, presos, esclavos de este personaje. Porque como dijimos el primer día, la dualidad nos enseña a integrar y nosotros lo que hacemos desde el ego es justamente todo lo contrario, es dividir. Entonces cuando yo elijo un personaje y me identifico con ese personaje, estoy rechazando todas las otras posibilidades. Y como vivimos en un universo infinito, las posibilidades también son infinitas. Pero nuestra mente nos divide y nos dice que solamente creamos en una cosa, que nos identifiquemos con eso. Y entonces así es cuando dejamos de ver todas las otras posibilidades infinitas que tiene la vida, el universo, Dios, o como te guste llamarlo, para todos nosotros. Así que, bienvenidos, seres hermosos. Ay, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo empiezo el día tipo normal, como todos los días. A veces me acuesto, ayer me acosté un poco más tarde, tuve pijamada acá, Juani con una amiguita, bueno, hermoso todo, nos acostamos un poco más tarde. Hoy me levanto así como con un poco de esa resaca de acostarte tarde y me tomé unos mates, terminé ahí como de escribir algunas cositas que quería compartir el día de hoy. Y me registro, ¿no? Me registro ahí como todo el tiempo súper consciente de mi energía y tal. Ayer fue un día muy intenso a nivel energético y de descubrimientos y de aprendizajes. Y eso se va sintiendo, ¿no? Uno cuando vive con intensidad muchas cosas, pues, bueno, el cuerpo biológicamente pasa por un estado de cansancio hasta que volvés a recuperar, por eso el descanso es muy necesario, muy importante. Y bueno, me levanto todo, me tomé unos mates ahí preparando, está Juani con sus amiguitas jugando en la calle, que acá es una maravilla, yo estoy en casa con la puerta abierta de par en par, las nenas jugando en la calle y es hermoso todo. Y bueno, y yo me sentí ahí, ¿no? Como que la energía media, viste, como ahí. Y ahora yo te juro, es maravilloso porque yo sé que me siento acá, hacemos esta activación, conecto con ustedes, empiezo a recibir esa energía, empiezo también a sentir ese intercambio energético con los que están del otro lado. Hacemos la activación y ya la energía cambia. Y yo ahora me siento super power. Así que es maravilloso, lo cuento porque son formas de activarnos, ¿no? De activarnos y de elevar la frecuencia. Así que les agradezco por estar ahí y tómenlo como ejemplo y todo lo que hagamos acá, como les dije, funciona siempre y cuando lo pongan en práctica. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar como a intentar definir un poco lo que es el ego. Ay, son cosas como que tienen sus definiciones, pero en realidad después también es como que, yo siento como que todo esto también es como muy experimental, ¿no? O sea, uno tiene que, como hablábamos ayer del ser, el ser no lo podés definir, porque si lo definís lo estás limitando, y el ser es infinito, no se puede definir qué es el ser, porque tampoco es una cosa, ¿no? Entonces, el ser solamente se experimenta, se siente. Y bueno, con el ego pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo podemos como tratar de describir con palabras, y yo sé que cuando empecemos a hablar y vos empieces a escuchar, vas a ir conociendo, ¿no? Y reconociendo en vos todo lo que hoy vamos a tratar. Como dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, no le hablo al pensador que está en tu mente, sino que le hablo al conocedor que habita en ti y que reconoce la verdad cuando la oye, ¿no? Entonces, por eso digo, me dirijo al ser que habita en ti, que conoce la verdad y que cuando la oiga la va a reconocer. Muy bien. Bien. Buen día a todas ahí las que se fueron apareciendo. Buen día. En Argentina son las 7 de la mañana, España son las 12 del mediodía. Bueno. Muy bien. ¿Qué es el ego? El ego tiene como dos formas en las que la gente lo suele conocer. Buen día, amiga. El ego
cuando decimos que una persona tiene mucho ego, se puede decir que generalmente se conoce como que tiene mucho ego, como que tiene una sobrevaloración de ella misma, ¿no? Hablando de una persona. O tiene mucho ego, es como que se la cree mucho, como que tiene una sobrevaloración de su propio concepto, ¿no? Un exceso de valoración. Y también el ego, que con este concepto es con el que yo me voy a quedar el día de hoy, es con el que vamos a trabajar. El ego es un personaje, el ego como un personaje con el que nos identificamos. Y eso nos da una cierta seguridad falsa e ilusoria, por supuesto, porque no hay nada que el ego nos pueda dar que realmente sea una seguridad. Es toda una ilusión, una gran ilusión. Entonces, defendemos a muerte ese personaje con tal de ser alguien, ¿no? Por más que ese personaje nos haga infelices o incluso nos esté matando, ¿no? Así de fuerte es este tema. Así de fuerte es este tema, mi amor. Así que agarrate, abrochate el cinturón porque estamos volando altísimo. Estamos volando altísimo y para adentro encima. Así que imagínate, o sea, cuando entramos ahí adentro es como el universo infinito adentro nuestro, que claro, nos da un pánico bárbaro porque ese es un abismo que no conocemos. Es como estar parado así de puntitas de pie en un abismo. Bien, quiero como siempre darte como ejemplos bien claros, bien visuales, para que no te quede otra que decir, wow, sí, lo entendí, lo vi, bárbaro. Porque creo que primero todo es como cuando vos reconoces esa verdad, recién ahí la podés ir integrando y ya internamente se van creando, haciendo los cambios que yo creo que pasan como inevitablemente, ¿no? Una vez que vas descubriendo esa verdad, es inevitable que el cambio llegue a vos. Es inevitable la transformación. Cuando tu ser reconoce la verdad, cuando la oye, la transformación es inevitable, mi amor. Estamos en una era de donde ya no nos vamos a poder hacer tanto los boludos y las boludas y les boludes, ¿viste? O sea, cuando viste algo y ya lo viste, ya no sos el mismo. Ya tenés que hacerte cargo de eso y puede pasar un tiempo de que lo metas abajo de la alfombra, pero hoy por hoy el tiempo está así, el tiempo es hoy, todo el tiempo es ahora. Estamos vibrando muy alto, la energía está muy poderosa y eso hace que todo se resuelva rápidamente, todo lo veas cada vez más rápido, no puedas sostener mucho en el tiempo. Entonces, esto habla de una gran desidentificación del ego, que es justamente lo que vamos a estar hablando hoy. Así que, bueno, siéntanse libres ahí de ir comentando, compartiendo, preguntando. Compartan este live a las personas que sientan que pueden resonar con esta información, que necesiten un cachetazo espiritual, un dale despertate, afuera de la dormición, porque tenemos que subir la vara, chicos. Tenemos que subir la vara. Tenemos que ponernos donde se nos pide que estemos para estar a la altura, de todo lo que se viene, de todo lo que está pasando y de la gran transformación que está atravesando el ser como ser humano, ¿no? Acá en la Tierra. Bueno, entonces, el ego básicamente es el personaje que usamos, pero adivinen qué, no tenemos un solo personaje, tenemos un montón. ¿Y eso qué hace? Que cada personaje es una capa que vos te vas poniendo. Cada personaje es una gran coraza que vos te vas poniendo. Entonces eso lo que genera es que cada vez estés más lejos del ser, estés más lejos de tu verdad, estés más lejos de la verdadera esencia, de la verdadera fuente que te está nutriendo de vida, ¿no? Porque nos nutrimos de vida desde adentro. La vida viene desde adentro, ¿de dónde si no? Entonces, cada vez que vos creas un personaje, obviamente lo haces inconscientemente. Por eso ayer hablábamos de que hay que abrir la puerta y dejar entrar la luz a ese cuarto oscuro, a ese lugar inconsciente. Porque si no entras a ver qué hay ahí, no podemos hacer nada, no podemos hacer ninguna transformación. Entonces,
seremos transformados por la renovación de nuestras mentes. Hay que renovar la información en tu mente para poder experimentar la transformación. Vos fijate cómo entramos, cómo entramos. Yo te digo, hace 20 minutos estaba hirviendo unos huevos ahí como en cualquiera, no en cualquiera, ya estaba preparándome, pero digo, es espectacular cómo cuando entras a conectar, por eso son 21 días de conexión, cuando entras a conectar empieza a bajar la data y es como... Por eso te digo, todo está pasando ahora es el momento, agarren esto que están recibiendo y hagan algo. Bien, entonces los personajes. Todos los personajes que tenemos, no somos un solo personaje, somos muchos personajes y además el ego va variando de personaje, ¿no? Va cambiando, no siempre, no toda la vida estás en un mismo personaje, va cambiando y va variando según la conveniencia y según como él vaya viendo que dónde se encuentre más en confort para él mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver. Un principio básico y fundamental del ego es que el ego necesita identificarse con algo, porque acordate que el ego es la parte funcional del ser humano, ¿no? El ego es la parte funcional del ser humano, es tu personaje, es tu avatar, ¿sí? Con el que te vas a desenvolver en este planeta Tierra. Entonces con esto te invito a que vuelvas a pensar lo que venimos hablando en los días anteriores, que la dualidad está para integrarla y no para separarte y no para dividir. Entonces no queremos matar al ego, no queremos no tener ego, porque el ego nos sirve siempre y cuando sea funcional para nosotros y no mientras que nos esté dominando. Entonces por eso es la invitación siempre a estar en presencia, tomar conciencia y ser vos desde el ser consciente que puedas elegir desde dónde vas a habitar ese personaje, ¿no? E intentar ser vos desde el ser consciente el que tome las decisiones de cómo llevar ese personaje en tu vida, en tu realidad, y no que el ego te lleve de las narices. Bueno, el 98% de las personas, la mayoría del tiempo, vivimos dominados por el ego, hasta que empezamos a hacer este trabajito de conciencia y de presencia y de conocimiento de nuestra esencia y de nuestras cualidades como humanos. Y entonces recién ahí podemos empezar a hacer algunos cambios que nos beneficien. Entonces, el ego, volvemos, es esto que necesita identificarse con un personaje para funcionar, ¿no? En la Tierra. Hasta ahí vamos bien. Genial. El ego es un amigo, ¿no? Que te dice, che, yo te presto esta máscara, te presto este disfraz para que te puedas... El ego le dice al ser, mira ahora qué hermoso ejemplo me está bajando. El ego le dice al ser, acuérdate que somos duales, entonces nosotros bajamos a la Tierra, reencarnamos en la Tierra, somos seres luminosos, expandidos, hermosos, todo amor, todo es divino, somos seres divinos, de divinidad, de Dios. Y entonces para estar en la Tierra necesitamos un disfraz. Entonces viene el ego y le dice al ser, che, bueno, mira, yo tengo esta máscara y tengo este disfraz. Bueno, le dice el ser y se la pone. El problema acá es cuando perdemos esa conexión con el ser y nos empezamos a identificar con ese disfraz y con esa máscara y nos creemos la película de que somos ese disfraz y esa máscara. Acá empiezan los problemas. Acá empiezan los quilombos. Acá empieza el quilombo. Porque claro, te vas creyendo tanto que sos ese disfraz, que sos esa máscara, que sos ese personaje, que te olvidás de lo que en realidad sos. Y eso que en realidad sos va quedando cada vez más lejos, porque hoy te vino bien este disfraz, al rato te viene bien otro, entonces te lo cambiás y te identificás con el otro, y así vamos cambiando de personajes, y así vamos cambiando de máscaras, y cada vez va quedando más lejos aquella verdad que somos, aquella verdad
con la que realmente podemos experimentar desde la paz y desde el amor esta experiencia en este planeta Tierra. Entonces, el problema empieza cuando nos identificamos con el personaje. Por eso te digo, el problema no es el personaje en sí. El problema es tu identificación con este personaje. Entonces, ¿qué pasa? El ego es muy pillo. El ego va a pensar siempre por él. El ego es egoísta, ¿sí? El ego es egoísta, solo se mira a él. Solo quiere defender ese personaje. Solo quiere que el personaje sobreviva. El personaje, no vos, que sos el ser luminoso. El ego le interesa el disfraz que te prestó. Entonces quiere que sobreviva ese disfraz que te prestó. Entonces necesita que vos te identifiques con ese disfraz que te prestó para que lo hagas sobrevivir. El ego no quiere que tires a la mierda el disfraz. El ego dice, no, che, yo te di ese disfraz. Mantenelo. ¿Y qué hace el ego para que vos mantengas ese disfraz, ese personaje? Te domina a través del miedo, a través del dolor y a través del sufrimiento te mantiene atrapado en el personaje. ¿Qué utiliza el ego para mantenerte en el personaje? La ilusión del tiempo. ¡Wow! Es muchísimo, es muchísimo. Te voy a dar un segundo para que tomes aire. Yo voy a chupar un mate, porque esto es un montón. Qué hermoso. Qué hermoso. Decime ahí, poneme una manito, poneme un corazón, haceme saber que estás conectado y que estás recibiendo esto. Por favor. Ahí dice, yo soy geminiano, ¿qué personaje? Nada, nosotros la tenemos re complicada. Los geminianos la tenemos, imagínate, peor que cualquier otro ser humano en el planeta. Tremendo. Más desafiante para la integración todavía. Bueno, muchas gracias. Alguien está ahí por lo menos comprometido a mover los dedos y escribir algo y compartir una palabra. Miren qué poco se les pide. ¡Ay, qué bonito! Bueno, entonces, qué hermoso esto, ¿no? El ego es el que te presta el disfraz, te inventa ese disfraz, te lo presta, te dice, che, acá te conviene usar este disfraz, este personaje. Listo, entonces vos lo comprás, ¿no? Te lo pones. Gracias, Amaif. Te pones el personaje. Y el ego te dice, ojo, no lo vayas a perder, no lo vayas a romper, no lo vayas a matar a este personaje, mantenelo ahí. Entonces, ¿qué utiliza el tiempo para mantenerte, qué utiliza el ego para mantenerte atrapado en el personaje? La ilusión del tiempo. Porque, ¿sabes qué? El tiempo es una ilusión. El tiempo es una ilusión. Porque lo único que existe realmente es el ahora. Es el momento presente. El ego te hace creer que existe un pasado y que existe un futuro. Un pasado desde el cual tenés que arrastrar dolor y sufrimiento, y un futuro el cual te genera ansiedad y preocupación. Manito. ¿Sí? Entonces, escucha esto, necesitas estar muy atento. Cuando te pido que atiendas y que pongas atención, es que pongas atención. El ego te mantiene atrapado en un mecanismo que es totalmente ilusorio, que es el tiempo. El ego se agarra del pasado, se agarra de lo vivido en el pasado para mantenerte atrapado en el dolor, en el sufrimiento, en el apego, y directamente desde el pasado traza una línea directa hacia el futuro, negando el presente, negando el momento presente, para que vos no conectes con tu verdad, para que vos no recuerdes ese ser que sos, para que vos no recuerdes que el personaje en realidad solamente es una herramienta que puedes utilizar a tu servicio.
Entonces el ego niega el momento presente, niega el ahora, que es el único momento que existe, porque en ese momento el ego deja de existir. En el tiempo presente el ego no existe. Si vos, ser consciente, podés entrar en el único momento presente, en el único momento que existe, que es el presente, y descubrís que sos el ser expansivo que sos, en ese momento el ego, el personaje y la máscara se mueren. Porque en ese momento en donde vos sos el ser, te das cuenta que no necesitas del ego. No necesitas del ego. Sí vas a usar ese personaje desde el ser, no desde el personaje mismo. Entonces, como el ego no le conviene que vos descubras esto, te mantiene atrapado. Desde el pasado, se alimenta del pasado y crea un puente hacia el futuro negando el presente. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Entonces vivimos presos del tiempo psicológico, aferrados a un pasado y repitiendo o protegiéndonos de aquello que sucedió y proyectándonos hacia un futuro que tampoco existe, creando ansiedad y frustración. Negando el momento presente, haciendo de cuenta que no existe, cuando eso es realmente lo único que existe. Entonces, qué maravilla de trampa nos tiende el ego y qué maravilla de trabajo tenemos para hacernos conscientes de esto, y la llave es el momento presente. La llave es mantenerte en presencia, mantenerte en conciencia y, como venimos hablando los días anteriores, poder darte cuenta desde dónde estás a cada momento, desde dónde estás habitando ese personaje. Porque, como te digo, el problema no es el personaje, el problema es que te identificaste con el personaje. Entonces, ahora salgamos un poco de lo etéreo, del personaje y vayamos un poco a ejemplos, a lo más concreto. Entonces, nos identificamos con personajes, ¿no? Nos identificamos con una enfermedad, por ejemplo. Entonces, soy enfermo de tal cosa, soy celíaco, soy obeso, soy docente, soy cualquier profesión. Te definís todo el tiempo. Y lo que genera la definición es limitación. Si vos te definís, te estás limitando. Como te decía al principio, cuando te identificás con un personaje, estás dejando de ver todas las otras posibilidades que hay para vos. Entonces, como te decía, el problema no es el personaje, el problema es tu identificación con el personaje. Esa identificación con el personaje niega todo lo demás. Y lo que hace el ego es que, a través de esta identificación con tu personaje, que te da una falsa seguridad, porque vos te identificás con eso, y crees que estás seguro con eso, porque es lo que conoces. Te identificás y decís, yo soy esto. Y inconscientemente estás pensando, si no soy esto, me muero. Entonces, el tema del ego es que vos tengas miedo a morirte. Porque el ego siente que se muere cuando vos reconoces el momento presente y reconoces el ser. El ego sabe que se muere en el momento presente. Entonces, proyectás y te proyecta el miedo a morirte si dejás ese personaje. Es inconsciente, ¿no? Estamos hablando de inconsciente, por eso tenemos que llevar luz a eso y decir, puta, loco, sí. Hay personas que están completamente identificadas con ese personaje. Incluso, yo qué sé, hay personas que han estado toda su vida enfermas, por ejemplo. Toda su vida con una sintomatología en particular. Y esa persona no concibe
no concibe la posibilidad de ser una persona sana, saludable. Y vos decís, ¿pero cómo? Y le preguntás a la persona y la persona te dice, sí, yo me quiero curar. ¿Sabes qué? Para curarte, para sanarte, primero tenés que enfermarte. Primero. Y después otra cosa. La persona cree querer curarse, pero en realidad está atrapada en el personaje de enfermo y el ego no quiere que deje ese personaje porque es con el que se ha identificado toda la vida, y si muere el personaje, muere el ego. Entonces hay gente, con eso te quiero decir que hay personas que están tan identificadas con el personaje que aunque ese personaje los mantenga en el sufrimiento, incluso los pueda llevar a la muerte, están determinados a defender ese personaje a costa de cualquier cosa. Así de fuerte es la identificación con el ego. Por eso así de fuerte tiene que ser nuestro nivel de conciencia y de presencia para poder darnos cuenta de esto. Aquello con lo que te identificás te limita. Te limita. No hay frase más limitante y más que genere más contracción y más carencia que decir yo soy así. ¿Cuántas veces escuchaste esta frase? ¿Cuántas veces la dijiste? ¿Cuántas veces escuchaste a alguien decir, y bueno, yo soy así? ¿Y cuántas veces la dijiste vos? Sin pensarlo, ¿no? Sin darte cuenta. Sin intención alguna de cambiar. Y bueno, yo soy así. Al que le guste bien y al que no también. Fuertísimo. Yo soy así. Es un mecanismo del ego para mantenerte encerrado en ese personaje, para mantenerte preso de ese personaje. Y es lo que evita que vos puedas cambiar. Es lo que evita que vos puedas ver otras posibilidades. Es lo que evita que vos puedas vivir expansivamente, en paz, y eligiendo todo el tiempo desde dónde querés experimentar, desde dónde querés vivir esta experiencia en el planeta Tierra. ¿Entendés? Entonces estás preso de un único personaje. Entonces, la única puerta que tenés para entrar al ser, para entrar a conectar con el ser, es el momento presente. Esa es tu única puerta para entrar a conectar con el ser. Vos decís, ay, bueno, pero si yo vivo ahora, ¿cómo hago para conectar? Vivís ahora, pero en tu mente vivís en el pasado o en el futuro. Hacé la prueba. No me creas, hacé la prueba. Como te digo siempre, todo lo que hablamos acá funciona siempre y cuando lo pongas en práctica. No escuches y ya está, y no hagas nada. Ponelo en práctica. Ponete a sentir, ponete a observar tus pensamientos. ¿Dónde está tu mente la mayor parte del tiempo? Tiempo. A partir de hoy vas a saber que el tiempo no existe, que el tiempo es una ilusión, que el tiempo es una ilusión que utiliza el ego, que es un mecanismo del ego. El tiempo es psicológico, porque el único tiempo real que existe es ahora. Siempre es ahora. Por eso los grandes sabios de la historia de la humanidad siempre han hablado en presente. Yo soy. Yo soy. Entonces, el único momento, la única puerta que tenés para entrar al ser, para entrar a conectarte con el ser, es el momento presente. Entonces, como te decía recién, hacé la prueba, fíjate, ponete en observación, activa tu observación interna y registra dónde está tu mente la mayor parte del tiempo. ¿Dónde está tu mente? Te vas a dar cuenta que siempre o estás pensando algo del pasado
y te estás proyectando todo el tiempo hacia el futuro, hacia lo que tenés que hacer, hacia lo que pasó. Entonces, en base a lo que pasó, voy a hacer algo en el futuro. Entonces, en base... Esto es un mecanismo completamente automático e inconsciente. Por eso, como hablábamos ayer, tenés que llevar conciencia al inconsciente. Tenés que llevar luz a donde está oscuro. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que integrar al ego? Integrar ese personaje. No se trata de matar al ego, no se trata de rechazar al ego, no se trata de decir ego malo, ser bueno. ¿Te acordás como hablábamos hace unos días, desde que empezamos estos 21 días de conexión? No se trata de dividir, se trata de integrar. Entonces, no se trata de matar al ego. En la integración está el camino, es el camino del medio, como decía el Buda, es integrar. E integrar te lleva por el medio del sendero. Integrar las sombras, integrar el inconsciente, integrar el ego. Entonces, hay que ir capa por capa. Vos tenés que ir fijándote todos los personajes que usás. Y como te decía, no tenés un solo personaje. Seguramente haya un personaje dominante, que es con el que vos te identificás. Cuando vos te preguntan, hola, ¿qué tal? ¿Quién sos? Y yo soy esto, te definís, ¿no? Entonces, tenés que ir capa por capa. ¿Y eso qué requiere? Requiere que te conozcas. Que te conozcas a ti mismo. Que te conozcas a vos mismo. Es un trabajo de autoconocimiento. Entonces ahí te das cuenta que al final todo se trata de eso. Todo se trata de eso, del camino interno. De tu caminito hacia adentro. De empezar a conocerte, de empezar a llevar luz donde siempre hubo oscuridad. Entonces, hay una frase que me encanta del libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, que dice: observa el apego a tu dolor. Mantente muy alerta y observa el peculiar placer que te proporciona ser infeliz. Fíjate eso, ¿no? Vos decís, la mayoría de las personas niegan en un principio y van a decir, no, como yo no tengo placer de ser infeliz. Pero si te pones a hilar finito y empezás a ser consciente realmente de cómo son tus procesos internos, tus procesos inconscientes, si empezás a llevar luz a eso, te vas a dar cuenta que cuando estás desde el ego, estás en apego, estás apegado a un personaje. Entonces sos el que sufre, sos el que tiene dolor, entonces estás apegado a ese dolor. Y hay cierto regocijo en ese dolor. ¿Viste cuando te pasa algo? Cuando te pasa algo que, no sé, te peleaste te separaste de tu pareja, o te peleaste con un amigo, o yo qué sé, te echaron del trabajo, o cualquier cosa, cualquier situación así como dolorosa. Fíjate que no estamos hablando de negar la emoción, ¿no? La emoción hay que sentirla, hay que darle lugar, hay que experimentarla porque estamos acá para sentir. Pero una cosa es cuando vos sentís la emoción, la permitís, y así también como permitís que llegue, la sentís, también permitís que ver cómo se va, ¿no? Así como aparece, se va. Las emociones son energía en movimiento. Entonces cuando vos permitís que esa emoción llegue, la reconoces, la integrás, la aceptás, decís, ok, estoy en dolor. Siento ese dolor, lo siento en el cuerpo, hay gente que le pega más en el estómago, en el pecho, en la cabeza, yo qué sé. Siento ese dolor, lo reconozco, lo acepto, lo integro y siento también cuando esa energía se va. Después de la aceptación, esa emoción va como perdiendo la intensidad hasta desaparecer. Pero ¿qué pasa? Esto pasa cuando vos estás consciente, estás en momento presente y estás aceptando esa emoción y la estás integrando, le estás dando lugar, la estás integrando y la estás aceptando. Cuando la acepto, la emoción baja la intensidad hasta desaparecer, porque estás en presencia y estás en conciencia de lo que te está pasando.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando no estás en el momento presente y estás atrapado en el ego y estás atrapado en este tiempo psicológico entre pasado y futuro, estás apegado a la emoción y te identificás con la emoción. Si no estás en presencia, no estás en conciencia, gestionando esa emoción, sintiéndola en tu cuerpo, sintiendo cuando llega y sintiendo cuando se va, estás en identificación, estás en ego, estás identificado con esa emoción. Entonces te identificás con el dolor. ¿Y qué hace esa identificación con el dolor? Que perdure ese dolor. Porque como dijimos, el ego lo que quiere es sobrevivir y se va a agarrar de cualquier cosa. Cuando, por ejemplo, en el caso de enfado, enojo, ira, todas las emociones son válidas, no hay emociones malas y buenas, todas las emociones son válidas. Lo que vos tenés que hacer consciente es si estás siendo dominado por la emoción o si sos vos el que está pudiendo gestionar esa emoción, como te decía recién, sentir cuando llega y sentir cuando se va. La emoción es energía en movimiento, es energía en movimiento. Vos podés sentir cuando una emoción entra en tu cuerpo, mientras permanece todo lo que te produce en el cuerpo, y a medida que la vas aceptando, respirando, exteriorizando, moviendo, gritando, haciendo lo que tengas que hacer, sentís como la intensidad de esa emoción con la que entró ya no es la misma que una vez que la vas atendiendo. Hay que atender la emoción, por eso no hay que bloquearla. Cuando vos bloqueas la emoción por negarla, esa energía en movimiento se estanca dentro de tu cuerpo y después sale en forma de síntoma, seguramente, porque el cuerpo necesita sacarlo por algún lado y expresar. Entonces, cuando la emoción te domina, estás en ego. Cualquier emoción está bien y es saludable. La reconoces, la aceptas, la integras. Pero si te domina, estás siendo dominado por el ego. Estás apegado a esa emoción. Si te domina la tristeza, estás apegado a la tristeza. Entonces, pues si sabes, bueno, pero ¿cómo hago para salir? Estando en presencia, venir al momento presente, respirá, sentí que estás en presencia, en el momento presente, permitite la emoción, sentí esa tristeza, sentí esa angustia, no le des mente. No le des mente porque ahí otra vez el ego te va a contar historias del pasado y te va a llevar al futuro y otra vez te vas a ver envuelto en ese ciclo de tiempo psicológico que es una prisión mental para que vos te sigas identificando y sigas en ese círculo vicioso que genera el ego para no morir, para permanecer, para sobrevivir. Entonces, ¿qué necesita el ego? Primero, empezando, el ego necesita. El ego necesita, y ya con esto estamos diciendo casi todo. El ego necesita, el ser no necesita nada, el ser es, está seguro de ser, no tiene ninguna duda, está seguro de que es, de lo que es, y el ser es, ni fue ni será, es. El ser es infinito, el ser no muere, el ser es continuo, es continuo. Entonces, dice, ¿se muere en algún momento el ego? El ego no muere, el ego se va transformando, porque hoy tenés un personaje, mañana otro, el año que viene otro. Hoy sos esto. Yo, en mi caso, me puedo identificar si quiero. Yo estoy trabajando todo el tiempo esto desde la conciencia, de no identificarme y no encarcelarme en ningún personaje. Durante un tiempo, hace algunos años, era profe de yoga. Durante otro tiempo estaba estudiando para profesora de lengua y literatura. Y entonces me comía ese personaje y era ahí. Cuando fui madre, estuve identificada con el personaje de madre y todo lo demás lo estaba negando. Estaba identificada con ese personaje. Entonces,
No es que es uno y se muere y nunca más aparece. El ego lo necesitamos para vivir. El ego es el que te da el disfraz. El que te da el disfraz para atravesar ciertos momentos de tu vida. Por eso el disfraz va cambiando. Lo que tenemos que lograr es mantenernos en presencia para no ser dominados por ese disfraz. No creernos la película de que somos ese disfraz, porque sos mucho más que eso. Sos mucho más que un profesional, sos mucho más que la tarea que desarrollás, sos mucho más que tu rol en la familia, sos mucho más que la ropa que te pones, sos mucho más que todo eso. Entonces, no hay que matarlo, hay que ponerlo a nuestra disposición desde la conciencia del ser, del momento presente, que lo abarca todo. Entonces esto, estar en esa presencia, en esa conciencia, derriba todas las barreras y derriba todos tus límites de creer que si sos una cosa no podés hacer otra. Esto derriba, te abre al universo entero, te abre a recibir las bendiciones, te abre a elegir en libertad. ¿Cuántas veces nos hemos limitado, autolimitado, porque siempre hablamos de nosotros, cuántas veces nos hemos limitado a decir, no, yo como hago tal cosa no puedo hacer tal otra, no, porque, ¿y qué van a decir? ¿Y el qué dirán? Y entonces el ego te mantiene atrapado todo el tiempo en ese cuento de historias y vos te identificás todo el tiempo con eso. Entonces, el ego, ¿qué le pasa? El ego necesita. Y ya que necesite, nos dice un montón, ¿no? Como te decía, vos te das cuenta cuando estás en el ego porque necesitas reconocimiento. Necesitamos ser reconocidos. Necesitamos ser validados. Necesitamos pertenecer y necesitamos, al fin y al cabo, amor. Estas son las historias que te hace comer el ego. Acordate, si estás en el ego, necesitas de todo esto. Si estás en presencia y en el ser, no necesitas nada, porque el ser no necesita nada. El ser está consciente de ser. Está en confianza plena. Sabe que es. Y que todo lo que es está bien. Y está tranquilo de ser. Y no tiene miedo, porque no cree en un pasado, en un futuro. Soltó todo. No necesita del dolor para ser alguien. No necesita estar enfermo para que lo vean. No necesita ser un súper profesional para sentirse reconocido. No necesita tener 1.000.000 de amigos para sentir que pertenece. No necesita vestirse de una forma en particular para sentir que pertenece a cierto nivel social. ¿Entendés? El ego no necesita nada. El ser no necesita nada. El que necesita es el ego. Entonces ahí está tu parte consciente, tu parte presente, decir, che, a ver, ¿y cómo hago para salir del ego? Es que es un viaje solamente de ira y vas a estar todo el tiempo, a cada segundo, reprogramando y redirigiendo tu mente. Porque no es todo lo que es ahora, lo que hablamos, no es, listo, ya está, me di cuenta, ya está, salí del ego, nunca más tengo miedo, nunca más me identifico, soy un ser de luz, pum, listo, ya está, porque, bueno, ya está, entonces te iluminaste, alcanzaste la iluminación, te hiciste aire y no existí nunca más. No, estamos en el planeta Tierra y estamos para sentir y para vivir todas las experiencias, pero qué mejor que vivirlo desde una conciencia luminosa y una conciencia desde el momento presente y desde el ser, y no seguir dominados por el ego, no seguir dominados por el enfado, por la ira, por el dolor, y vivir una vida de mierda cuando podés vivir una vida hermosa acá en la tierra. Entonces, este es el mensaje. No queremos iluminarnos, ir a la montaña, sentarnos y que nuestro cuerpo desaparezca en una esfera de luz. Yo por lo menos no quiero eso ahora. Yo quiero seguir viviendo la vida, el mundo es hermoso, hay un montón de cosas para experimentar, para sentir con el cuerpo, con el corazón, para reírte, para llorar, para emocionarte. A mí me encanta esta vida, pero la quiero vivir consciente. La quiero vivir desde la conciencia, desde el ser que cree que todo es posible, que sabe que todo es posible. Entonces por eso
hago este camino de conciencia y amo poder compartirlo, porque lo vengo haciendo hace ya varios años y vengo comprobando que es maravilloso, que todo funciona cuando lo pones en práctica. Y que entender cómo funciona te da la clave para poder vivir una vida hermosa. Porque entender cómo funciona, cuando vos te empezás a negar y empezás a encontrar trabas y empezás a darte cuenta que te estás autoboicoteando, ahí al toque sabés que estás en el ego. Entonces al toque decís, vale, listo, perfecto, todo esto es mentira, todo esto no existe, pum, vuelvo al ser. Listo, ¿qué elijo? ¿Qué decido? Listo, el siguiente paso lo voy a dar desde la luz, lo voy a dar desde el amor, lo voy a dar desde la conciencia. Al siguiente paso, porque esto es así, es paso a paso. Es paso a paso, no hay un ahora y para siempre. Esto es paso a paso. Por eso, como te decía al principio, cada vez está más a la vista y cada vez estamos pudiendo sentirlo más, sobre todo los seres que estamos trabajando en la conciencia, en la presencia, nos estamos dando cuenta cada vez más, y lo estamos experimentando, que el tiempo es una ilusión y que lo único que existe es el momento presente. Entonces, no es ya más momento de sostener. No es más momento de sostener, porque acuérdate, el que sostiene y el que te mantiene atrapado en un vínculo que ya no va más es el ego. Es la falsa sensación de seguridad que te da el ego. Esa identificación con ese papel que tenés en la sociedad, esa identificación con esa pareja que tenés, esa identificación con esa enfermedad, esa identificación con esa profesión. Todo lo que ya no vibre más con vos, reconocelo, aceptalo y déjalo ir. Es momento de cambio, es momento de transformación, es momento de conciencia. Y el único que tiene el poder de asumir y de aceptar eso para poder transformarlo, sos vos. Eres tú. Eres tú. Entonces, el ser necesita reconocimiento, validación, necesita pertenecer, porque cree que necesita amor. Entonces, va a manipular para recibir amor, para recibir reconocimiento, atención, validación y para sentir que pertenece. Va a manipular, se va a dejar manipular, en muchos casos, por otros egos. Y todo esto lo hace basado en creencias limitantes de desvalorización, culpabilidad y separación. Cree en la separación, porque cree que estoy separado del todo, que estoy solo, que necesito hacer algún acto para recibir amor, necesito dar algo para que me quieran, necesito dar algo para que me reconozcan, necesito dar algo para recibir. Porque se cree la película del ego, se cree la película del personaje y el personaje siente que está solo en el mundo, que está separado. Se cree que no vale nada, se cree en esto de la desvalorización, se cree el no merecimiento, se cree en el sacrificio, tengo que sacrificarme para lograr algo, tengo que sufrir para lograr algo, tengo que pasar por el dolor para poder ser feliz. Porque si soy feliz sin haber sufrido, si tengo mucho sin haberme sacrificado, me siento culpable. Porque tengo que. Esta es la película que nos comimos toda la vida. Y es la película en la que el ego quiere que te quedes encerrado para que el ego nunca se muera y siempre exista y te pueda dominar. Y te pueda dominar. Todas las veces que vos pensás que no podés, que yo no puedo, y estás ahí en la víctima, y que sos víctima de todo lo que te pasa, y de que había una mujer que conocía que decía, solamente me falta que me mee un dinosaurio, ¿no? Como sumido en esa sensación de desvalorización, de no merecimiento, de que yo no me merezco nada, que no lo decís, pero hay una creencia inconsciente dentro tuyo que está generando toda una cierta sensación, unas sensaciones en tu cuerpo
estás en el ego, es el ego. Porque acordate que el ser está seguro. El ser cree, confía, sabe. El ser sabe, no necesita nada. No necesita nada. El ser está pleno, lleno y tiene todo para dar, por lo tanto tiene todo para recibir. No se prostituye emocionalmente para ganar nada en particular, porque sabe que es merecedor. Sabe, se reconoce con el poder de ser hijo de Dios, del universo, de la vida, del amor, como te guste llamarlo. Sabe que es creación, parte de la creación. Y tiene los mismos poderes que la creación que lo creó. Entonces no necesita nada. Pero el ego te tiene atrapado en ese cuentito de necesitamos que nos reconozcan, necesitamos que... ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir? Bueno, entonces con esto quiero cerrar. Te rompí la cabeza hoy. Con esto quiero cerrar. Miedos que te da el ego para que no salgas de ahí, ¿no? Porque claro, cuando vos decís, ay, bueno, sí, voy a salir, voy a dejar el ego, voy a dejar el personaje, y ahí el ego empieza a usar todo su botiquín de herramientas para que no salgas del ego, para que no te reconozcas como el ser luminoso que sos. Porque el ego no quiere que abandones el disfraz. El ego quiere dominarte a través del disfraz porque sabe que a través de ese dominio te controla. Y él sigue existiendo. Entonces lo que vos tenés que hacer es usar al ego como tu amigo y usar los disfraces que te da, pero ser vos el que gestione ese disfraz. No dejarte dominar por el ego. Acordate, el disfraz puede ser una emoción, puede ser una profesión, puede ser lo que sea con lo que te identifiques. ¿Sí? Entonces, preguntas que te pueden servir cuando empieces a hacer este caminito. Ya mismo, acordate que es el único momento que existe es ahora. No patees la pelota, no patees para adelante. Es su único momento. ¿Quién soy si no soy ese personaje? Miedo. Miedo. El otro día hablando con unas alumnas hablábamos de esto, ¿no? Entonces me encantó porque una dijo, enseguida ahí le saltó la ficha al miedo y le saltó la ficha de cómo el ego enseguida trata de agarrarte y de atraparte con estos mecanismos a través del miedo. A través del miedo. Entonces ella dijo, ay no, qué miedo. ¿Y quién soy si no soy la que siempre fui? Y si empiezo a cambiar y si empiezo a conocerme y no me gusta cómo soy en realidad. Y si empiezo a conocerme y a mi marido dejo de gustarle, literal, literal. Y si empiezo a conocerme y no me gusta cómo soy en realidad, vos fijate el ego, el poder que tiene, que te está metiendo ese miedo en la cabeza de decir, no te conozcas, ¿cómo te vas a conocer de verdad? ¿Cómo vas a salir de este personaje y conocer de verdad quién sos adentro del personaje? A ver si no te gustas. Vos fijate el poder que le hemos dado al ego durante tanto tiempo y el pánico que nos da salir de ahí y reconocer la verdad. La verdad los hará libres. Y la libertad, por más que muchos digan, ay, yo quiero ser libre, la libertad da miedo porque no sabemos quiénes somos, porque no sabemos el poder que tenemos, porque no sabemos qué hacer con esa libertad. ¿Cuánta gente se jubila? ¿Cuántas personas viven dando su vida por su trabajo, identificadísimos con ese trabajo, que son eso, que cuando se jubilan y ya no tienen que ir más a ese trabajo, es decir, ya ese disfraz, ese personaje, ya no tienen que usarlo más y no saben quiénes son y entran en depresión porque no saben quiénes son. Entonces, una de las preguntas que te va a hacer el ego cuando quieras salir del personaje, te va a decir, che, no, pará, ¿y quién soy si no soy el personaje? Entonces,
que te preguntes ¿cuántos personajes interpretas? ¿Cuántos personajes interpretas? ¿Cuáles son esos personajes que estás interpretando? Todos los roles que ocupas. Porque aparte, por ejemplo, vos estás en tu casa, sola, solo. Llega tu marido, tu pareja. Después ya estabas sola en tu casa, estabas siendo de una manera. Llegó tu marido, ya ahí te ubicaste en otro personaje. Después cayó tu hija o tu hijo. Ya hay otro personaje en juego. Después cayó la suegra o el suegro. Ya hay otro personaje activado. Después cayó una amiga. Vino una amiga, un amigo. Ya hay otro personaje activado. Vos fíjate todos los personajes y todas las capas que nos vamos poniendo. Y cada vez estás más lejos de tu verdadero ser. Porque son todos personajes que te vas construyendo, incluso a veces en el momento, para sobrevivir a la situación, para llevarla de la mejor manera, para que te reconozcan, para ser validada, para pertenecer, para agradar, para que te quieran, para caer bien, para... Entonces la pregunta es, ¿quién eres de verdad? ¿Quién eres de verdad? Aun cuando estás solo o sola, ¿quién eres? Porque a veces decimos, yo cuando estoy solo soy yo realmente. ¿Realmente? ¿Sos vos realmente? ¿Quién eres cuando te quedas solo? Ahí es un buen momento para revisar tu mente. ¿En dónde está tu mente en esos momentos? Y date cuenta que siempre está en el pasado o en el futuro, llevándote. Hay un puente ahí arriba que está de pasado a futuro a pasado todo el tiempo. Y vos creés que estás siendo el que toma las decisiones y en realidad hay ahí un entramado que todo el tiempo está funcionando sin que vos te des cuenta. Entonces, llevar conciencia y llevar presencia a ese momento y observar ese pensamiento ya te hace consciente. Entonces, preguntarte cuántas corazas tienes, que son todas las que te están alejando del ser. ¿Cuánto miedo nos da ser nosotros mismos? ¿Cuánto miedo nos da ser nosotros mismos? Y entra este miedo, ¿no? De decir, ¿y si no me gusto? Y acordate que cuando pienses desde un pensamiento de desvalorización, de carencia, estás en el ego. Eso el ser no lo tiene. Eso el ser no lo es. El ser jamás se va a sentir indefenso, jamás se va a sentir atacado, jamás se va a sentir desvalorizado, jamás se va a sentir en carencia, jamás va a sentir que le falta, que no tiene, que no puede. Todos esos pensamientos son mecanismos del ego para mantenerte atrapado en el personaje. Entonces, mis queridos y mis queridas, que te acuerdes que el ego necesita defenderse, necesita atacar, necesita ser reconocido. El ego necesita servirse del sufrimiento, del dolor, del apego. Entonces, volvé a la observación, obsérvate a vos mismo, permanecé en esa observación una y otra vez, en cada situación que te encuentres, en una emoción que no sepas gestionar. Pensá, ¿estoy en el ser? No, es ego. Entonces, elegí, ok, respiro, vuelvo a la presencia, entiendo que este es el personaje, ¿cómo quiero actuar en el personaje desde el ser? No que el personaje me domine. Acordate de esto, que cuando decís yo soy así, estás identificándote con algo y estás negando todas las otras posibilidades. Cuando te encuentres defendiendo un punto de vista, estás negando todos los demás, estás preso de ese punto de vista. Eres esclavo de ese punto de vista y estás negando todas las posibilidades infinitas que podrías estar experimentando, además de ese punto de vista. Entonces, cuando te crees libre de elegir, en realidad estás siendo un esclavo cuando estás apegado a un punto de vista, a un personaje en particular. No eres libre. Por eso, la verdad
te hará libre. Cuando vos puedas darte cuenta y aceptar que estás siendo dominado por el ego y que estás identificado con un pensamiento, con una emoción, con un personaje, estás preso, estás siendo esclavo de eso, estás siendo dominado por eso. Cuando lo puedas identificar, lo aceptes, recién ahí vas a ser libre. Cuando aceptes esa verdad, que estás siendo esclavo del ego, recién ahí podrás ser libre. La verdad te hará libre, pero para aceptar la verdad tenés que estar en conciencia y en observación de vos mismo y hacer este camino de autoconocimiento, porque todo es por ahí. Ya está. Un montón. Bueno, son las 1:11. Te he dado 1 hora y 11 minutos de charla. Ya terminé. Las chicas se quieren ir a la playa, me las llevo a la playita hoy, que está lindo. Así que los amo, seres maravillosos. Gracias por estar ahí. Me comentan, me escriben, me ponen, me sacan, lo que quieran. Acá a las 8 a.m. en Uruguay. Mirá qué lindo Uruguay. Bueno, mirá, 1:11. ¡Ay, qué hermoso! Miren esto. 1:11. Hermoso. Estamos siendo guiados, estamos siendo sostenidos. Gracias, gracias, gracias. Los ángeles están con nosotros porque somos seres de luz y lo reconocemos. Y estamos en este camino de 21 días de conexión con la máxima conciencia y por el más alto bien. Los amo, que tengan un maravilloso día y nos vemos mañana, obviamente. Adiós.